en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, y sabemos que tú eres bueno y que has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos agradecerte que tú nos permitas en esta hora reunirnos en tu nombre. Padre, sabemos que tú quieres grandes cosas, que tú tienes grandes propósitos para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana ponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser en tus manos para que tú hables a nuestra vida, Señor. Que en el nombre de Jesús, en esta hora, tu Espíritu Santo sea tocando el corazón y la vida de cada uno de los que hemos de escuchar esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que convenza, Señor, el que redarguya en cada uno de nosotros para entender, para comprender cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos, cuál es tu voluntad, Señor. Porque sabemos, Padre, que tu voluntad es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Haz tu voluntad en mí, Señor. Que a través de esta palabra tú seas glorificado, tú seas exaltado, Señor, y que cada uno de nosotros podamos salir renovados, podamos salir animados, conociendo más de ti, convencidos, Señor, de que tú tienes planes para nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez le ha ocurrido que siente que puede prever que algo va a pasar? Pero no me refiero a adivinación, no me malentienda, ¿no? De que, yo sé qué número va a caer en la lotería, ¿no? Soñé. No, sino de que algo inminente va a suceder, de que algo va a pasar. Nos pasa mucho a los papás. ¿Cuántos papás les ha pasado que su hijo, estamos comiendo en la mesa y su hijo, su hija, alguien pone el vaso muy en la orilla de la mesa? ¿Le ha pasado? Que usted lo voltea y voltea a ver, ¿qué es lo primero que usted piensa? Se va a caer ese vaso, ¿no? Si usted habla, evita el accidente, ¿no? Le dice, hey, ese vaso está muy en la orilla, ponlo más al centro, y agarran el vaso y lo ponen, ¿no? Pero si usted se queda, si dice, ese muchacho va a tirar ese vaso y no dice nada, el 98% de las veces, ¿no? El niño manotea y ¿qué pasa? Se cae el vaso. Y usted dice, sabía que lo iba a tirar, ya veía cómo se caía ese vaso. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿O a los papás les ha pasado con los niños? Y a los hijos nos ha pasado que está, sobre todo los que tienen hermanos, ¿no? Que están jugando los hermanos así medio rudo. Y sí o no, la clásica es, hey, dejen de jugar así o alguien va a salir llorando. ¿Sí o no? Cuando van los amiguitos ahí y se andan empujando y se andan aventando, ¿no? La clásica de los papás es, hey, va a salir llorando alguien, dejen de jugar. Si no les dice nada, usted lo piensa. Acá abajo, usted está abajo en la cocina, que ellos los oye que andan haciendo un desorden y corriendo y se empujan y mamá y que papá y que tal. Y si usted no dice nada, lo piensa, dice, ahorita alguien va a salir llorando. ¿Qué es lo que pasa el 99% de las veces? Alguien sale llorando, ¿va? Esas son, no les voy a llamar obviamente premoniciones, ¿no? Son situaciones que usted y yo prevemos que pueden pasar por experiencias pasadas, por conocimiento o por simple sentido común. Usted y yo advertimos que algo de eso puede suceder, ¿sí? Y sabe, Dios, como nuestro Padre, hace algo muy similar, hace algo muy parecido. Dios nos advierte de ciertas cosas. ¿Está conmigo? Dios, como nuestro papá, haga de cuenta que está viendo que estamos poniendo el vaso allí a la orilla de la mesa, y Dios se encarga de llamar nuestra atención y decirnos, hey, cuidado, algo puede suceder en nuestra vida. Mire, la Biblia está llena de promesas. ¿Cuántos lo saben? En la Biblia hay promesas para usted, hay promesas para mí, promesas de parte de Dios. En la Biblia hay bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. En la Biblia hay mandamientos. La Biblia también manifiesta la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero en la Biblia también hay advertencias. Diga conmigo, advertencia. Es cuando Dios nos advierte que algo va a suceder, que si continuamos con una actitud, con un comportamiento, va a haber una reacción, una consecuencia, un resultado
de las cosas. Y Dios, como un padre amoroso, sí, como cualquiera de los papás que estamos aquí, nos advierte. ¿Por qué usted y yo le decimos al muchacho: hey, no sigan jugando así? Hey, no te subas a esa silla. Hey, bájate de ahí, muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué le advertimos? Porque no queremos que sufra, ¿cierto? No queremos que enfrente las consecuencias de una mala actitud, de una mala acción. Y tú y yo como padres, un instinto natural es tratar de proteger a nuestros hijos. Y muchas veces lo hacemos a través de advertencias. ¿Está conmigo? Dios lo hace igual. Dios a través de la Biblia también nos advierte de ciertas cosas. Y de eso te quiero hablar hoy, en esta tarde ya. De unas advertencias que Dios nos da, porque a ti y a mí nos conviene atender las advertencias de Dios. Así como tú y yo le ponemos atención a las promesas, a las bendiciones que vienen en su palabra, tú y yo también debemos ponerle atención a las advertencias de Dios. ¿Está conmigo? Mire, abra su Biblia, por favor. Y vaya al libro, la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 12. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice la Biblia. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Esta es una advertencia de parte de Dios. ¿Sí? Dios nos está diciendo: aquel que crea que ya la libró, aquel que crea que ya tiene todo controlado, dice Dios, aguas. Ten cuidado con no caer, con no resbalar. Es una advertencia de parte de Dios. Y tú y yo, cuando leemos una advertencia en la Biblia, cuando nos damos cuenta, percibimos que Dios nos está advirtiendo algo, tú y yo deberíamos poner atención. No sé si te ha pasado que vas en la carretera manejando y a lo mejor vas bien tendido, ¿no? Aquellos que les gusta manejar rápido, van bien tendidos en la carretera, aquellos y aquellas que les gusta manejar rápido, ¿no? Y de repente, antes de entrar, no sé, a alguna curva, a algún sitio, ves ahí en medio de la carretera un cono naranja. ¿Te ha pasado? Que vas y ves un cono naranja y luego ves otro. ¿Qué te indica ese cono naranja? Advertencia. Cuidado, algo hay más adelante. ¿Y cuál es tu reacción normal? Bajas la velocidad, empiezas a frenar y empiezas a voltear para todos lados, empiezas a ver, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cono naranja? El cono naranja en la carretera te indica entonces una advertencia de cuidado, algo va a pasar, algo está pasando o algo pasó y tienes que empezar a poner atención. Bueno, esta escritura de 1 Corintios capítulo 10 verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es un cono naranja en medio de nuestro caminar cristiano. ¿Estás conmigo? Tú vas en la vida con Dios, tú estás trabajando en las cosas de Dios y de repente tú, cuando lees tu Biblia, puedes encontrar un cono naranja que nos indica, bueno, a ver, vamos a bajar un poco la velocidad. Vamos a poner atención en lo que Dios está hablando. En este caso, en esta escritura, si te fijas, comienza con así que. Y esa frasecita nos da a entender que lo que estamos leyendo después del así que es el resultado, es la conclusión de algo. Es el final. Es el así que esto. Por lo cual nos indica, si seguimos con la analogía del cono naranja, que es antes del cono donde está el problema. ¿Sí? Cuando tú vas en una carretera, pues vas y ves el cono y sabes que la situación está después del cono. Tienes que poner atención después del cono. Pero aquí nos dice, así que tú estás viendo el cono ya cuando vas de salida. Entonces quiere decir que el problema o la circunstancia en la que tengo que poner atención está en la parte de atrás, ¿no? Pero al final de cuentas es una advertencia. Pero quiero que leamos entonces ¿por qué es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
nos da esta advertencia. Así que el que mire, el que crea estar firme, mire que no vaya a caer. Tenga cuidado. Vámonos más arriba, en esa misma carta de Corintios, capítulo 10, pero desde el versículo 1, ¿sí? Vamos a leer un poquito más atrás. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Y esto es para tener el contexto, para tener la historia completa y poder entender por qué Pablo está diciendo esto ahí al final. Dice, ya está ahí, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? Es algo que debemos tener muy presente. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego dice el 12, ¿no? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Déjeme le leo el versículo 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Lo dice con otras palabras. Dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo, ¿sí? A todo ese pueblo que pasó por el desierto. Dice, todo eso les pasó a ellos para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y manda esta carta, y Pablo les quiere advertir a esta iglesia. Les quiere advertir que tengan mucho cuidado con todas las situaciones que están viviendo, que tengan cuidado con su forma de vivir, con su forma de actuar en Cristo. Dice porque, y empieza a ponerse histórico, ¿no? Dice, porque se acuerdan del pueblo de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto y todo eso. Bueno, todo ese pueblo estuvo con Dios, vio las maravillas de Dios y empieza a enumerar milagros que acontecieron en la vida de este pueblo a través de su caminar con Dios durante el desierto. Y les empieza a decir, a mostrar tantas cosas grandiosas que ese pueblo había visto y que había pasado. Dice, y aún así ellos, ¿sí?, cayeron. Aún así ellos no pudieron cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Y dice, y eso es una advertencia para nosotros. Eso es un ejemplo para que tú y yo aprendamos de sus errores y no cometamos los mismos errores que ellos. ¿Sí? Y ahí es cuando entonces dice Pablo, por lo tanto, el que crea que está muy bien, el que crea que está firme, tenga cuidado, no se vaya a caer. Una advertencia para la vida de los cristianos. Mira, yo en esta mañana, yo sé que Dios habla conforme a su voluntad, que la libertad del Espíritu Santo en este lugar va a tocar tu vida y va a hablar y va a traer la palabra y la va a revelar a tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios para ti, para cada uno en lo individual. Pero mi sentir en esta mañana de esta palabra que Dios me ponía en mi corazón es sobre todo para aquellos que están flaqueando en la fe, para aquellos que tienen una semana, 2 meses,
3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años de ser cristianos. Y en estos últimos años, en estas últimas fechas, han empezado a aburrirse de las cosas de Dios. Han empezado a tomar a la ligera el caminar con Dios. Aquellos que se están desanimando, aquellos que están batallando, incluso para aquellos que la vida cristiana ha llegado a ponerse monótona. ¿Sabes qué es monótona? Siempre lo mismo, que empezó a hacerse ya costumbre, que ya hacemos las cosas por costumbre, que ya vamos y ya nos pesa porque todos los días es normal. Cuando hacemos algo repetitivo y no hay motivación, no hay pasión, pues empieza a aburrirnos y empezamos a hacerlo con carga, empezamos a hacerlo desanimados, ¿sí? A muchos les pasa en el trabajo, es lo más común. Tu trabajo cuando empieza a aburrirte, pues ya cada día te cuesta levantarte en la mañana y volver a hacer las mismas cosas y volver a decir las mismas cosas, y al otro día tenerlo que volver a hacer. Se vuelve monótono, se vuelve una rutina. Tristemente pasa en la vida cristiana, con algunos que tienen tiempo, con algunos que tienen poco o mucho tiempo. Muchos empiezan a aburrirse, empiezan a desanimarse, empiezan a ver la vida como pues bueno, pues tengo que ir a la iglesia, no hay otra, ¿no? Tengo que servir en un ministerio, tengo que hacer las mismas cosas. Y yo creo que parte de esta advertencia tiene que ver con esto. Aquellos que hemos caminado con Cristo no podemos llegar a confiarnos. No debemos confiarnos y creer que por el hecho de haber pasado al frente un domingo aquí y haber entregado mi vida a Cristo y haber aceptado a Cristo en mi corazón, que con eso ya tengo librada todo el caminar cristiano. Pablo aquí da una advertencia y dice: cuidado, porque el que crea que está firme puede caer. ¿Sí? Yo quiero hablarte en esta mañana, en esta tarde, de algunas cosas en las que tú y yo tenemos que permanecer firmes. A mí me llamó mucho la atención esa palabra. El que crea que está firme, tenga cuidado porque puede caer. Es decir, hay una importancia en que tú y yo permanezcamos firmes en las cosas de Dios. No solo creer que lo estamos, sino poder garantizar esa firmeza en las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para no caer, para permanecer. Una de las cosas que a mí más me pegan, hermano, como cristiano, como hermano en Cristo de cada uno de ustedes, como líder en esta iglesia, como a lo mejor no soy de los que tienen más tiempo, pero para mí ya 17 años de estar en esta iglesia, de haberme casado en esta iglesia, de haber comenzado mi vida nueva en esta iglesia, de haber tenido a mis hijas en esta iglesia, que nacieran aquí, que las presentara aquí, ir viendo cómo vamos evolucionando, cómo van creciendo mis hermanos en Cristo, mis hermanas. Una de las cosas que más me pega a mí como cristiano es ver gente que se va de la iglesia. Y no solo de vida nueva, gente que deja el camino de Dios, que deja las cosas de Dios, que empiezan a apartarse y empiezan a decir, bueno, no, ya no. Y de repente los ves en la calle y, oye, hermano, ¿ya no has ido a la iglesia? No, ya. Por X o Y, no. Pueden ser muchas las razones por las cuales las personas se alejan de Dios. Pero indistintamente de la razón, no es el plan de Dios que tú y yo nos alejemos de Él. No es voluntad de Dios que tú y yo nos apartemos de sus cosas, de su camino, de sus planes, para seguir los nuestros y olvidarnos de lo que Dios hizo una vez. Por eso aquí el apóstol dice: si estamos firmes y queremos que estar firme, tenemos que cuidar esa firmeza, porque pudiéramos caer. ¿Sí? Por eso es importante que cuando Dios nos advierte algo, tú y yo lo atendamos. Y sobre todo si tenemos tiempo en las cosas de Dios. Porque el que tenga más tiempo, hermano, el que sea más espiritual en este lugar, que tenga más años en este lugar, que haya predicado más veces en este lugar, es factible de caer si no tiene cuidado. Lo dice la Biblia. Puede caer si no tiene cuidado de la firmeza con la que debe caminar en las cosas de Cristo. ¿Está conmigo, mi hermano? Sí me estoy explicando lo que le quiero hablar en esta tarde. Esto apenas es la introducción, ¿sí? Pero yo de verdad creo que es un tema interesante. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 28, por favor. Hebreos
capítulo 12, verso 28. Amén. Libro de Hebreos 12, 28. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Las cosas que Dios nos da, las promesas que Dios nos da, el reino donde Dios nos pone es un reino inconmovible. Ese no se mueve. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Dice la Biblia que Dios no cambia, ¿sí? Que Dios no se arrepiente, que Dios no miente, que cuando Dios dice algo, así va a ser, que cuando Dios da algo, así lo va a dar. Y aquí el apóstol está diciendo: Dios nos ha dado un reino inconmovible. Las cosas de Dios no se mueven. Las cosas que Dios nos da, no nos las da hoy y nos las quita mañana. Las cosas de Dios son inconmovibles. El reino de Dios es inconmovible. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo sí nos movemos. Que tú y yo batallamos para permanecer en las cosas. Por eso es que la Biblia, en muchas partes tú te vas a dar cuenta que nos exhorta a ser perseverantes, a mantenernos en las cosas de Dios, a estar firmes en las cosas de Dios. Dios no se mueve. Dios dice algo y Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer. Dios prometió la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios le dijo: esa tierra te la voy a entregar, siempre y cuando vayan junto conmigo y vayamos juntos hacia allá. El pueblo de Israel en esa época no se quiso sujetar. Por eso es que Pablo dice: y murmuraron, idolatraron, y todo eso hizo que perdieran la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios permaneció firme porque entregó a la descendencia de ellos. La promesa de Dios no se movió. La tierra de bendición ahí quedó y fue entregada. Los que se movieron fue la generación que no quiso seguir, que no quiso atender las advertencias de Dios. Entonces, dice el apóstol: Dios nos ha entregado un reino inconmovible, y tú y yo tenemos que aprender a permanecer firmes en las cosas de Dios para no perder lo que Dios nos ha dado, porque Dios no se va a mover, ahí va a estar. La bendición y la provisión y la promesa de Dios va a estar ahí, y tú y yo tenemos que tener cuidado de permanecer firmes en las cosas que Dios necesita que estemos firmes, porque el riesgo es que tú y yo sí nos movemos. ¿Conoce gente así? Gente indecisa, gente de doble ánimo, que un día dice una cosa y al otro día ya cambió de opinión, ya no le interesa eso, ¿sí? Que un día promete algo y al otro día ya no lo promete. Conocemos muchos porque pareciera ser algo a lo que estamos muy acostumbrados, ¿sí? Pero en la vida cristiana, hermano, tú y yo tenemos que aprender a permanecer firmes. Este es el primer tema con el que vamos a tratar esto de las advertencias de Dios, la firmeza que tú y yo debemos de tener. Yo te quiero hablar de algunos aspectos en los que tú y yo debemos permanecer firmes, ¿sí? Y firmes hablamos de plantados, ¿sí? De arraigados, de establecidos en algo. Cuando ha sido la primaria, ¿no? Cuando fuimos a la primaria y estábamos todos así en los honores, ¿no? De que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no, sí, estás. Y platicando ahí el lunes, ay, batallé mucho para levantarme, y ahí estás en la mañana, ¿no? Todo desfajado, y ya los maestros ahí por atrás: fájese esa camisa, y niña, tire ese chicle, y todos estamos. Y ya cuando empiezan los honores, ¿qué es lo primero que dicen? Firmes. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos plantamos en un solo lugar y dejamos de movernos de ese lugar, ¿sí? Bueno, en las cosas de Dios, cuando Dios se refiere a que requiere firmeza de nosotros en algo, Dios quiere que nos arraiguemos a esa circunstancia, a ese concepto que vamos a ir viendo. Dios quiere que permanezcamos ahí, porque si tú y yo nos movemos de eso, corremos el riesgo de caer, de dejar, de desviarnos de los planes de Dios. Entonces hay algunos aspectos importantes. Número uno, te voy a pedir que vayas conmigo
a 1 Corintios capítulo 16, verso 13, por favor. 1 Corintios capítulo 16, verso 13. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí? Porque de repente yo mismo me hago bolas. Entonces, ¿estoy bien? 1 Corintios 16, 13, amén. Dice, ¿ya lo tiene? Estad, velad, dice, y estad firmes ¿en qué? En la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice aquí el apóstol Pablo a los corintios que tenemos que permanecer firmes en la fe, ¿sí? Pero este concepto de la fe, este proceso de firmeza en la fe, yo investigando sobre el tema y leyendo, veía que es un concepto cíclico, ¿sabes? Cíclico es cuando algo tiene un ciclo, da vueltas. ¿Se acuerda del ciclo del agua? ¿Sí? Que el agua está en el mar y luego se evapora y se convierte en nube, y luego la nube ya cuando se carga mucho de agua suelta la lluvia, y luego la lluvia cae en los ríos y los ríos vuelven al mar, y del mar y es un ciclo, ¿no? Es una vuelta que no se termina, ¿sí? Bueno, este concepto de la firmeza en la fe, fíjense lo que dice, que tú y yo debemos estar firmes en la fe, en lo que hemos creído. Pero ve conmigo también a 2 Corintios capítulo 1, verso 24, por favor. 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. Amén. Dice, no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe ¿qué? Estáis firmes. Esto es un ciclo. Dice la Biblia que Dios ha depositado en cada uno, ¿sí?, una medida de fe, ¿sí? Tú y yo tenemos la capacidad de creer, de poder creer las cosas de Dios, de aplicar nuestra fe, ¿sí? Pero esa fe que tú y yo tenemos en las cosas de Dios nos va a permitir poder permanecer firmes. Es decir, cuando tú y yo creemos algo con fe, tú y yo lo creemos y no nos movemos. Cuando alguien nos dice algo y se lo creemos, está nuestro pensamiento, nuestras actitudes, todo nuestro ser está creyendo eso y nos mantenemos en lo que hemos creído. Eso es tener fe, mantenernos en las cosas que hemos creído, y eso nos da una firmeza, ¿sí? Pero luego dice que con esa fe que tenemos también, el segundo ciclo es permanecer en esa fe, hacer crecer nuestra fe, ir alimentando nuestra fe, porque sin fe no vamos a poder obtener las cosas de Dios. Por eso Pablo decía, tenéis que estar firmes en la fe, en lo que han creído, se tienen que plantar en eso, porque la misma fe nos va a ayudar a plantarnos en eso. Mira, ve conmigo a Santiago capítulo 1, verso 5, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Ya está ahí? Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, tú tienes que tener la fe necesaria. Cuando le pidas algo a Dios, pídeselo con fe, porque si no se lo pides con fe, tú eres como una ola que anda para allá y para acá, que un día quieres esto y un día quieres pedir otro. Dice, le llama de doble ánimo. Esas son personas de doble ánimo que no se plantan en algo que le han pedido a Dios, en algo que han creído de parte de Dios, que un día creen algo y otro día creen otra cosa. Esa es una persona fluctuante. Y dice, son de doble ánimo, por consiguiente son inconstantes, no pueden estar firme en un camino por falta de fe. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La fe, hermano, en nuestra vida es como un ancla.
¿Tú has visto los barcos enormes, grandes en el mar? Pues no se mueven gracias al ancla que tienen ahí. No se van cuando están descansando ahí en las costas. Hay un ancla que está amarrada ahí en la parte de abajo y eso no permite que se muevan, que sean arrastrados por las corrientes. La fe en nuestra vida es como un ancla. La fe nos permite establecernos en el camino de Dios y permanecer firmes en las cosas de Dios, firmes en la fe de Dios. ¿Cuál es el primer error que cometemos cuando nos empezamos a desanimar? Lo primero que empezamos a hacer es dejar de leer la Biblia. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír? Y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú te empiezas a desanimar, ya te da flojera leer la Biblia. Es lo primero que hacemos. Cuando tú te empiezas a desanimar, empiezas a dejar a dieta tu fe. Es lo primero que hacemos. Empiezas a dejar de orar y dices, no, orar, ya, chole, ya. Lo mismo, ¿no? Empiezas a dejar de buscar las cosas de Dios, las disciplinas espirituales, oración, lectura, ayuno, alabanza. Empezamos a dejar de ver hermanos que dejan de venir a la oración, hermanos que dejan de venir a congregarse, hermanos que dejan de leer la Biblia. ¿Sabes qué está pasando? Te estás enfriando y estás cometiendo el más grave error que puedes cometer, que es dejar de alimentar tu fe. ¿Sabes qué está pasando? Tu ancla se está haciendo cada vez más chiquita y cada vez las corrientes del mundo te van llevando, te van jalando y no estás permaneciendo firme. ¿Por qué? Porque tu fe no está siendo alimentada. La fe en nuestras vidas, lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que hemos creído, va a permitir que tú y yo permanezcamos firmes realmente en las cosas de Dios, hermano. Y lo necesitamos en nuestra vida y sobre todo en estos tiempos. Tú y yo tenemos que entender que la fe en Dios, que nuestra fe en las cosas que Dios nos ha dado, nos va a ayudar literalmente. Ahora sí lo dice la Biblia y tú y yo debemos de creerlo literalmente. La fe en Dios salva. La fe en Dios nos va a salvar por muchas cosas, pero sobre todo porque la fe nos permite permanecer firmes en las cosas de Dios. Amén. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: tu fe te va a dar firmeza. No descuides tu fe. Yo te digo en esta mañana, si tú te estás enfriando, si tú te estás desanimando, sabes, nos damos cuenta cuando esto pasa. Si hacemos el alto, que esa es mi intención en esta mañana y sé que es la intención de Dios en esta mañana, que tú y yo hagamos un alto en ese cono naranja. ¿Sí? Cuidado el que esté firme, el que crea estar firme. Que tú y yo hagamos un alto en esta mañana y digamos: ¿sabes qué? Sí me estoy enfriando. Sí me estoy enfriando porque recuerdo años atrás, recuerdo meses atrás cómo me emocionaba, cómo sentía las cosas de Dios, y ahora reconozco que ya no me llama igual la atención. Te estás enfriando. Y mi advertencia es en este día para ti: ten cuidado. Ten cuidado. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Ten cuidado. Por eso también el Señor Jesús decía: puedes perder todo, no tengas miedo al que te robe, no tengas miedo, decía el Señor Jesús, como era de radical. No tengas miedo al que te pueda quitar la vida. Tenle miedo al que puede quitar tu alma, tu salvación. Porque nos podrán quitar todo, pero si nos quitan a Dios, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos realmente, no hay vuelta atrás. Entonces tú y yo que hemos conocido de Cristo, hemos conocido de las cosas de Dios, no permitas, hermano, que nos desviemos. No permitas que las cosas del mundo te jalen y empieces a desviarte de los planes de Dios, que en algún momento, en algún día Dios te dijo: te voy a usar y tengo planes de bien para ti, y tengo planes de misericordia, y tengo bendiciones abundantes para tu vida. Eso sigue siendo real, eso sigue permaneciendo de Dios ahí. El problema es que tú y yo nos hemos movido, y este es el tiempo para retomar nuestra ruta,
para hacer un alto y tomar en cuenta las advertencias que Dios nos está dando. Y la primera, firmes en la fe. Regresa a tu primer amor. Regresa a tus doctrinas, a tus disciplinas espirituales. Agarra otra vez la Biblia. Obliga a tu alma, obliga a tu cuerpo, obliga a tu mente a leer una vez más la Biblia, a empezar a leer los devocionales todos los días, la oración. Obliga a tu cuerpo, obliga a tu mente a orar a Dios en todo momento, en todo lugar. Empieza a quitar los cassettes de la música y empieza a poner alabanzas, empieza a poner adoraciones, empieza a retomar. No levantes la mano, pero ¿cuántos sabremos aquí que no hemos ayunado en mucho tiempo? Y antes lo hacíamos. ¿Por qué? Porque había una pasión, porque había una intención, había un conocimiento de Dios, había un ánimo de hacer las cosas por Dios, porque veíamos la respuesta de Dios. Lo hemos dejado. ¿Sabes qué estamos haciendo? Debilitando nuestra fe. Y en esta tarde te digo, aviva tu fe, alimenta tu fe, mantente firme en tu fe. Amén. Número 2, hermano. Ve conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 1, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice ahí: estad pues firmes. ¿En qué? No lo oí. ¿En qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, dice, al yugo de esclavitud. Una de las funciones que Jesús vino a cumplir en esta tierra es a darnos libertad. ¿Sí? Dicen los evangelios en Lucas capítulo 4, verso 18. Déjeme se lo leo, si quiere apúntelo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esa cita de Gálatas, Pablo está hablando de la libertad, ¿sí? Diciendo: estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ¿sí? Dios a través de su palabra, así como nos dice debemos estar firmes en la fe, tú y yo también debemos aprender a estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y Pablo está hablando aquí de la libertad de la ley. Ese es el contexto de esa escritura, porque más abajo dice, habla de la circuncisión, de aquellos que le mandaban a la gente que se circuncidaran. Decían: es necesario que te circuncides, porque si no, no haces las cosas de Dios, no estás cumpliendo. Y Pablo decía: no, ya hay una libertad, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, un pacto de gracia, no un pacto de ley. Y tienes que cuidar esa libertad, les decía Pablo. Pero Pablo también habla de la libertad en Romanos capítulo 6, habla de la libertad, de cómo Cristo vino y nos dio libertad para romper el yugo de esclavitud del pecado. ¿Sí? Dice la Biblia que tú y yo antes éramos esclavos del pecado, que sin Cristo tú y yo no podríamos ejercer justicia, no podríamos ejercer cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay un yugo de pecado en nosotros, y Cristo vino a romper ese yugo de maldad, de esclavitud al pecado. Jesús en una ocasión le dijo por ahí a los fariseos, les dice: ustedes son hijos de maldad. Si conocierais la verdad, si conocierais al Hijo, el Hijo los haría verdaderamente libres. Y ellos dijeron: somos libres. ¿Por qué dices que nos vas a dar libertad si somos libres? Somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nada. Y dijo Jesús: si practicáis el pecado, esclavos sois del pecado. Estás esclavizados con el pecado. Y en Romanos capítulo 6, Pablo dedica todo ese capítulo a hablar de la libertad que Dios a través de Jesucristo nos ha dado de la esclavitud del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres del pecado para poder decidir
servirle a Él. Inclusive, Pablo va más allá y habla de una doble esclavitud. Pablo dice, éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos vino a dar libertad de esa esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de justicia. Ahora somos siervos de Él, esclavos para cosas buenas, ¿sí? Y en esta mañana, en esta tarde, yo quiero decirte que Cristo te ha hecho libre, Cristo te ha dado libertad para poder vivir vidas santas delante de Él. Vidas santas, vidas que agraden al Padre, vidas que estén dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo ya no podemos tener la justificación de que es que yo no conocía, es que yo no sabía, Señor, es que no podía siquiera, porque Cristo nos ha hecho libres. Mira, ve conmigo allá a Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Ahorita te digo la cita, es que este no lo traía apuntado, pero Romanos capítulo 6, verso 14. Mira lo que dice Romanos 6, 14. Porque el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira más arriba, dice también, no reine, en el versículo 12, 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos como de vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado ya no se enseñorea de ustedes, porque Cristo nos ha dado libertad para alabarle, para adorarle, ¿sí? Pero sobre todo para vivir vidas santas. Hermano, cuando tú y yo nos desanimamos, cuando tú y yo empezamos a caer en la rutina, en las cosas de Dios, en la apatía, en las cosas de Dios, el pecado empieza a tomar lugar en nuestra vida. El pecado es sutil. ¿Sabes lo que es sutil? Sutil es algo muy, ¿cuál es la palabra? Sí, algo suave, pero me refiero a alguien que sutilmente, o sea, alguien sin que te des cuenta, descuidadamente, alguien así como que no queriendo la cosa, ¿no? Lo hace muy sutil, muy suave, sin que te des cuenta. El pecado es sutil. El pecado no llega de golpe a tu vida. Tienes que entender eso. El pecado es sutil, el pecado no llega de golpe. El pecado va entrando en nuestra vida poco a poco, a través de cosas pequeñas, a través de concesiones pequeñas que hacemos en nuestra vida. Cuando tú y yo como cristianos no atendemos esta advertencia de que podemos caer y nos empezamos a desanimar y empezamos a dejar la fe de lado, ¿sabes? Vamos a empezar a batallar con la libertad que tenemos sobre el pecado. Porque el pecado va a empezar poco a poco, con cosas sutiles. Tú vas a empezar a decir, bueno, pues no tiene nada de malo hacer esto o aquello. Y a lo mejor pudiéramos decir, sí, pues si lo ves bien, si analizas bien la Biblia, si buscas la palabra griega original, pues no tiene nada de malo, está bien. Pero sabes, sutilmente estás dando entrada a cosas que te pueden llevar a ya no poder salir de esa libertad. Como dijo el Señor Jesús, a empezar a pecar y empezar a darle terreno, a volver ese yugo de esclavitud en tu vida de la cual Cristo ya te ha liberado. Por eso es que tenemos que permanecer firmes en la libertad que Cristo ya nos ha dado. ¿Sabes? El pecado es como ir construyendo un muro. Hoy andan de moda los muros, ¿no? Y es como ir construyendo un muro entre tu vida y las cosas de Dios. Entre tú y Dios. Eso hace el pecado, una separación de las cosas con Dios. Pero no haces el muro en un solo día y en un solo momento. Este muro lo empiezas a hacer con piedritas, ¿no? Empiezas a poner piedritas ahí sin darte cuenta. Empiezas ladrillo por ladrillo. Un día esta cosa,
otro día otra cosa. Un día falté a este evento y me fui mejor a otro lugar. Otro día permití que pasara esto. Otro día me desvié un poquito y vi esto en internet, en la tele, en el cine. Otro día fui con mis amigas y platicamos de esto. Y empiezas a juntar ladrillos que poco a poco van creando un muro, y es tan sutil que tú no te vas dando cuenta. Va poco a poco metiéndose en nuestra vida. Cuando menos acordamos, cuando ya nos damos cuenta, el muro está tan alto, la separación ha sido tanta, que ya no nos dimos cuenta como Sansón, cuando Dios se apartó de nosotros. Y ahí es cuando podemos decir: he caído. Caí en pecado. No caíste en pecado, fuiste construyendo, fuiste escarbando la zanja donde tarde o temprano íbamos a caer. Por eso desde el principio tú y yo debemos entender que tenemos que cuidar, que permanecer firme en la libertad que Dios nos ha dado. Pablo dijo: y esa libertad es para pecar de ninguna manera. Ahí es donde Pablo mismo dice: es que mira, hermano, no todo conviene, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero ¿sabes qué? No todo edifica. Tu libertad no es para eso. Tu libertad es para poder decidir no pecar y dedicar tu vida a Cristo. Cuida tu libertad, mantente firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dijo el profeta Isaías: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno. Cuidado, es un cono naranja en medio de la carretera, y tú y yo debemos empezar a reducir la velocidad y a poner atención en lo que Dios quiere para nuestra vida. Amado hermano, tenemos que atender las advertencias de Dios. Tenemos que atender las advertencias de Dios, porque Dios no quiere, dice, Dios no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie perezca. No es la intención de Dios que tú y yo nos desviemos del camino, todo lo contrario. Dios quiere salvación, Dios quiere bendición, Dios quiere vida eterna para nosotros. Dios quiere que nuestra fe permanezca, Dios quiere que nuestra libertad sea total. Dios quiere que en el día del juicio tú y yo podamos presentarnos delante de Dios y poderle decir: Señor, aquí está el fruto, aquí están los talentos, Señor, que tú me diste. Aquí estoy delante de ti, permanecí hasta el fin, Señor, porque atendí cada una de tus advertencias. Es muy claro, mi hermano. Es tan claro, y de verdad a veces da tristeza que muchos podemos ver en otros que están poniendo el vaso en la orilla. Muchos podemos ver que otros están poniendo el vaso en la orilla, o a lo mejor nosotros mismos. ¿Sí? Y esto te lo digo de todo corazón. Cuando algún hermano, no sé, yo entiendo que hay circunstancias donde la gente critica, que hay circunstancias donde la gente juzga, ¿sí? Que hay circunstancias donde les caes mal a alguien y pues te equivocas en algo y te lo hacen ver. Pero ¿sabes qué? Un cristiano maduro toma lo bueno. Yo prefiero que me digan qué es lo que hago mal. Algunas cosas serán ciertas, algunas no lo serán. Lo que no sea cierto, lo que sea de crítica y sea de destrucción, no lo tomaré. Lo que sea bueno, lo que edifique mi vida, lo que me permita rescatar el vaso de ahí y no me quede sin agua, lo voy a tomar. Y así debemos ser como cristianos maduros. Si alguien se acerca a ti y te dice: hermano, tu vaso está en la orilla, cuidado, se te puede caer, tómalo de esa manera. Porque muchas veces un cristiano inmaduro, la primera reacción es: ¿y la viga que tienes en tu ojo, por qué no la ves? Oye, toma lo bueno, toma la parte buena. Yo prefiero que me digan lo que hago mal. A lo mejor hay cosas que no hago mal y me dicen que están mal. Bueno, pues
Si tengo un sustento bíblico, si tengo mi fe firme en las cosas de Dios, le diré: gracias, hermano, Dios te bendiga, y no lo tomaré en cuenta. Al final es a mí a quien me beneficia o a quien me perjudica, ¿no? Pero si ese hermano viene y me doy cuenta que tiene razón, me callo la boquita y corrijo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es a mí a quien me beneficia. ¿Estás conmigo, hermano? Eso hace un cristiano maduro. Entonces muchas veces vemos que el hermano pone el vaso en la orilla y nos da miedo poderle decir: hermano, vas a tirar ese vaso, porque no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? A lo mejor hasta se va de la iglesia. Pero créeme que no es la intención de juzgarte o de criticarte. La intención es que juntos nos ayudemos en las cosas de Dios, que permanezcamos firmes tú y yo en las cosas de Dios. Porque mira, ya no voy a alcanzar a verlo, pero el otro aspecto, uno de los otros aspectos en los que debemos de estar firmes es en la unidad. Porque en esa unidad tú y yo nos vamos a apoyar para poder seguir en las cosas de Dios. El otro aspecto en el que debemos estar firmes es en contra de las acechanzas del enemigo, ¿sí? Del ataque, de la batalla espiritual, que también es real y también afecta, ¿sí? Debemos estar firmes en eso. Entonces, hermano, Dios nos llama y Dios nos advierte: el que crea estar firme, tenga cuidado. Verifique su firmeza, verifique que esté plantado realmente en las cosas de Dios, porque es posible que podamos caer. Esto habla de no confiarnos. ¿Ha oído la expresión dormirse en sus laureles? ¿Sí? Esta expresión viene, me puse a investigar, yo la había oído mucho y más o menos asumía qué onda, ¿no? Pero viene de Grecia. A los que competían en las Olimpiadas y en las cosas de allá en la antigua Grecia, cuando competían y ganaban, pues ganaban en primer lugar y les ponían una corona de laurel. El laurel es una hoja, una flor, una planta. Entonces les ponían su corona de laurel. Y la frase viene de que no te quedaras disfrutando de batallas pasadas y descuidaras el frente, lo que sigue. Se dormían en sus laureles, agarraban su corona y ya, yo gané mi primer lugar, y aquí me quedo, y la próxima competencia ya estoy en quinto, en sexto, en séptimo lugar. Ya ni participé, ya ni entrené, porque pues yo me gané. Es dormirse en sus laureles, quedarse en victorias en batallas pasadas, cuando en Cristo Jesús todos los días tenemos que estar renovando nuestras fuerzas. Todos los días tenemos que estar afirmando nuestra fe, afirmando nuestra libertad, afirmando nuestro caminar en Cristo. Porque el que crea que está firme tiene que tener cuidado de no caer. Amén. Tú y yo hemos sido llamados a victoria, mi hermano. Hemos sido llamados a recibir las coronas de victoria de parte de Dios, de triunfo de parte de Dios. Pero no podemos confiarnos, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que despertarnos. Así es que en esta mañana yo quiero invitarte a que a través de esta palabra, y que sobre todo a través de un sentir del Espíritu Santo en tu vida, tú y yo nos levantemos con fuerzas nuevas. Tú y yo nos levantemos con ánimos nuevos. Tú y yo reafirmemos nuestro caminar en Cristo. Regresar. Empecemos a orar y empecemos a echar de fuera todo desánimo. Parte de lo que vamos a hablar es cómo, a partir de afirmarnos en las cosas básicas de Dios, de estar firmes y no movernos de las cosas de Dios, también tenemos un llamado a crecer en las cosas de Dios, a ir más allá. Ese es otro nivel que nos permite mantenernos en las cosas de Dios, ir creciendo. Pero tal vez muchos nos hemos estancado, y tal vez muchos, en lugar de ir creciendo, dice el proverbio: la senda del justo es como la luz de la aurora, que empieza poquito en la mañana, una claridad muy tenue, pero conforme va pasando el día, esa claridad se tiene que hacer mayor.
Ese sol tiene que crecer, tiene que ir avanzando, tiene que ir alumbrando cada día más hasta que el día está en su totalidad y la luz resplandece. Así es la vida del justo. Tú y yo tenemos que ir creciendo, ir avanzando. Y pareciera en muchos de nosotros que conforme pasan los años nos vamos cansando. Y en lugar de ir creciendo, de ir avanzando, de ir resplandeciendo más, nuestra luz se va apagando, como que las baterías se van descargando. Y así no es la senda de los justos. La senda de los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, por la vida de Jesús en la cruz. Nuestra senda, dice, tiene que ir en aumento. Entonces, si tú tienes mucho tiempo en esta iglesia y en lugar de ir creciendo, de ir aumentando, de ir resplandeciendo, vas bajando, vas atenuando, esta palabra es para ti en esta mañana. Pon atención, ten cuidado, porque el que cree estar firme puede caer. Y es tiempo de levantarse. Si es que ponte de pie ahí en tu lugar, por favor. Y vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Y a través de tu palabra, mi Dios, podemos entender que tú nos amas y que tú nos adviertes, Señor, de cada peligro, de cada circunstancia, que tú adviertes a nuestra vida cuando tenemos que corregir el camino, Padre. Y mi Dios, en este día queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que selle esta palabra en nuestro corazón. Que podamos entender cada uno, que podamos entender en lo particular en dónde tengo que tener cuidado, en dónde me estoy desviando, dónde estoy flaqueando, dónde mi firmeza se está desvaneciendo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y habla, toca la vida de cada uno de nosotros en este lugar y empieza a revelar, Señor. Si pedimos con fe, dice tu palabra, lo obtenemos, Señor. Y hoy pedimos revelación. Háblame, Señor, dile, háblame. Perdóname, Señor, por mis errores. Perdóname, Señor, si no he permanecido firme en la libertad que tú me has dado para no pecar. Dice tu palabra, Señor, que tú no desechas al corazón contrito y humillado. Que si nos ponemos a cuentas contigo, Señor, aquellos pecados que eran rojos como la grana vendrán a ser blancos como el limpio lino, Señor. Y hoy estamos aquí para ponernos a cuentas contigo, Señor, y pedir perdón. Perdón por cada pecado, Señor. Perdón por cada mal pensamiento. Perdón por no cuidar mi libertad, Señor, que me has dado en Cristo Jesús. Perdóname, Señor, si he descuidado mi fe, si he flaqueado, si me he desanimado, Señor. Hoy quiero regresar al primer amor. Hoy quiero regresar a esa pasión, Señor, que tenía por ti desde el principio, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda apatía. Hoy se rompe todo desánimo, Señor. Hoy se rompe, Padre, toda decepción. Hoy es quitado, mi Señor, toda depresión. Hoy, Padre, regresamos con fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas en Cristo para retomar el camino y para crecer en tus caminos, Señor. Hoy declaramos que nos afirmamos en la roca que es Cristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nos afirmamos en la fe y que nos afirmamos en la libertad para no caer, para no resbalar, Señor.
Haz la obra completa en cada uno de nosotros, Padre. Solo tú puedes hacerlo.